Bueno, vamos a empezar primero con lo que es el primer experimento. Para este experimento se va a necesitar... Vamos a ocupar un tubo de cobre que dentro tiene agua. Este proceso va a ser isocórico, es decir que el volumen va a ser constante, va a estar encerrado en el tubo. Tenemos un manómetro para medir la presión y tenemos un termómetro de infrarrojos para medir la temperatura a distancia. Ahorita vamos a medir la temperatura del tubo que dentro tiene el agua y vamos a notar la presión que tiene. Esto podríamos decir que es nuestro punto muerto. Entonces vamos a medir la temperatura con el termómetro de infrarrojos. Medimos la temperatura a distancia y observamos que tiene una temperatura de 24 grados centígrados. La presión es de 5 psi. Hacer uso de un colector, lo que tienen los colectores es que tienen una forma parabólica donde se concentra en un punto la radiación. Entonces, vamos a tomar 5 lecturas de temperatura, vamos a medir la temperatura y la presión nuevamente con un periodo de 5 minutos. Vamos a tomar la segunda lectura y como podemos observar ahorita la presión es de 10 psi y la temperatura de 32.7. Vamos a dejar transcurrir otros 5 minutos para volver a tomar las lecturas de presión y temperatura. Pasaron 5 minutos de nuevo y volvimos a tomar lecturas. La temperatura que se registró. La temperatura es de 37.5 y en cuanto a la presión, es aproximadamente 15 psi. En nuestro caso, como el volumen va a ser constante, entonces esperemos que la temperatura y la presión aumenten. Como estamos trabajando en un proceso isocórico, al aumentar la temperatura también está aumentando la presión. Bueno, ahora vamos a realizar el experimento de Boyle, que dice que si la temperatura permanece constante, el volumen disminuye y la presión aumentará. Para lo que vamos a realizar, en este material vamos a colocar un volumen de 50 mililitros. Y bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner sobre la parrilla y lo vamos a calentar a una temperatura constante. Y vamos a ponerle un globito en la parte de arriba a una temperatura. Lo que hicimos fue calentar en un matraz agua y recolectar el vapor en uno de estos globos. Para poder medir su volumen ocupamos el volumen de un globo esférico, que son 3/4 de pi por radio al cubo, y tuvimos que calcular su diámetro con ayuda de una cinta métrica. Obtuvimos que su diámetro es de 17 centímetros. Ese diámetro lo dividimos entre 2 para poder calcular su radio y sustituimos en la fórmula. Nos da un volumen inicial de 1446.99 centímetros cúbicos. Después de un
poco de tiempo, por el enfriamiento observamos cómo el vapor, era vapor caliente del agua, con el enfriamiento que hay en el exterior empieza a condensarse, formándose otra vez el agua en su estado líquido. Esto nos permite saber que el volumen va a disminuir porque la presión está aumentando. Y también vamos a proceder a medir su diámetro. Para haber pasado un buen rato, volvimos a medir el diámetro y el diámetro nos dio 16. Y bueno, ya después tenemos aquí nuestro volumen 1 y volvimos a sacar el volumen 2 y nos dio 1206.37 centímetros cúbicos. Y la ley de Boyle, que es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, y despejamos la fórmula. Después sustituimos, tomamos la presión como una atmósfera en condiciones normales de presión y sustituimos al volumen 1, que fue el volumen inicial del globo, que ya calculamos, sobre el volumen final del globo, que también calculamos después de que comenzó a pasar el vapor caliente nuevamente al estado líquido. De ahí sustituimos en la fórmula para calcular la presión necesaria con la cual fue necesario se disminuyó ese volumen y nos dio un resultado de 1.19 atmósferas. Por lo tanto, tenemos que la presión 2 es mayor a la presión 1 y el volumen 1 es mayor al volumen 2. Por lo tanto, tenemos que sí se da la ley de Boyle, ya que la presión aumenta pero el volumen disminuye. Para el experimento de Gay-Lussac vamos a utilizar el experimento que tenemos acá de este lado. La ley dice que si la presión permanece constante, el volumen y la temperatura van a aumentar. Por lo que vamos a realizar este experimento en donde va a tener un volumen de 50 mililitros y va a aumentar hasta una temperatura de 200 grados. Por lo tanto, la presión del gas va a aumentar. No, la presión va a permanecer constante. Bueno, nosotros partimos de una temperatura inicial de 27 grados centígrados y llegamos a una temperatura del punto de ebullición del agua, que son 110 grados centígrados. Temperatura de 110 grados centígrados. Vamos a ocupar la fórmula de Gay-Lussac, que es esta, que es igual a el volumen 1 sobre la temperatura 1 igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Los datos que obtuvimos en el experimento fue un volumen inicial de 50 mililitros, que haciendo el análisis la conversión de unidades, obtuvimos 5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Tenemos una temperatura inicial de 27 grados centígrados, que es igual a 300.15 grados Kelvin, y una temperatura final de 110 grados centígrados igual a 383.15 grados Kelvin. Despejando la fórmula para saber el volumen, se aumentó o se disminuyó correspondiente a la ley, el despeje de la fórmula quedó que fue el volumen inicial por la temperatura final sobre la temperatura inicial. Bueno, haciendo la conversión, pues bueno, tenemos el volumen inicial por la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ya haciendo el procedimiento, nos queda 6.38 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Por lo tanto, se aplica la ley de Gay. Porque observamos que el volumen final es mayor que el volumen inicial que teníamos al aumentar la temperatura. El proceso se llevó en una presión constante.
que la presión, que si permanece constante, la temperatura y el volumen, no, ya me equivoqué. Estaba... Y bueno, según la ley, dice que si la presión permanece constante, el volumen aumentará, haciendo que la temperatura, tanto como la presión, igual. No. La presión permanece constante. La presión necesaria que se ejerció para poder calcular... No, ya me trabé. Por lo tanto, obtenemos que la presión 1 va a ser es menor a la presión 2 y el volumen 1 es